Antes de abordar los temas que te planteé, déjame preguntarte rápidamente sobre el asesinato del comediante, del productor de cine, Rob Reiner, Sí. y la reacción del presidente Donald Trump, los tweets. ¿Cuál es tu reacción a la reacción de Donald Trump? Bueno, pues primero que nada, que en paz descanse, porque aparte es una tragedia tremenda y tiene mayores connotaciones que la tragedia per se, sino que tiene una lectura de una crisis tremenda de ruptura del tejido social y el tejido familiar y el tejido comunitario en ese país vecino, ¿no? Y verdaderamente es algo que preocupa y ocupa, porque no es la primera vez que vemos una historia así en el país vecino. O sea, si revisamos la historia, nos vamos a dar cuenta que se repite una y otra vez, que ahorita dicen supuestamente, porque hay que usar la palabra correcta, un hijo Supuestamente. o una hija o dos hijos desviven a sus padres, ¿no? Y lo digo supuestamente porque pues todavía no hay un juicio, todavía no hay una condena y creo que hay que ocupar los términos correctos. Pero todo apunta hacia allá, ¿no? Todo parece, todo apunta hacia allá. Entonces, pues lo hemos venido repitiendo mucho, yo creo, Julio, y tú sobre todo que también vives allá, y mi mamá, bueno, tiene viviendo allá 30 y pues ya casi se va a aventar 38 años allá viviendo. Y pues sí, la preocupación y siempre lo que hemos platicado es tan rica y bonita la cultura latina que se vuelve unida, que sí hace comunidad, que por supuesto que los lazos familiares son totalmente distintos. La familia latina nunca está buscando darle una patada en el trasero a sus hijos, presionándolos que se tienen que salir justo antes de la universidad. Como que está bien enseñarles a ser independientes, pero no como te aviento y ya, o sea, y ya es tu vida, ¿no? Endeúdate y a ver qué pasa, ¿no? Hay mucha cultura también allá, una mala cultura, que todo es monetizado, el amor es a crédito, a veces digo, las amistades son a crédito, y entre más intereses te produzcan, entonces finges que son tus amigos o finges que estás unido a la familia. Y sí, de verdad es que sí. Es muy delicada la sociedad que se vive allá y por eso tanta abuso de sustancias, lo digo, porque la gente vive una soledad muy profunda. Es muy difícil hacer comunidad allá y es muy difícil hacer estos amigos entrañables y esta familia entrañable que sí se logra en los países latinos y hasta podría decir también en los europeos, porque hay que ser justos, ¿no? Y en otras culturas también orientales, en ciertas culturas son muy unidos, los Sí. hindús son súper familiares, o sea, habría que analizar el mundo, ¿no? En cada una de sus latitudes, pero definitivamente el país vecino tiene una crisis de valores tremenda y tiene una crisis de identidad por lo mismo de que no hay origen verdadero, no es como hablar de México, ¿no? Con toda su cultura prehispánica, con todo lo que hay que hablar de raíces y de origen, ¿no? Entonces también siento que es como un pueblo perdido entre tanta mezcolanza y por ende también ellos mismos no tienen identidad y ellos mismos creen que todo se monetiza, ¿no? Y llega el momento en que es tan enfermo que se encuentran en una soledad tan profunda que al único que pueden abusar es o de sustancias prohibidas o también hay que repetirlo, el país vecino es uno de los países con mayor abuso de medicamentos para temas de ansiedad, para temas de depresión, para temas, todos lo sabemos, es fuertísima la manera en la que se medican y se dopan. Entonces, pues hay que entenderlo. Ahora, ¿qué esperarían después de lo que acabo de mencionar? Pues el resultado de votar por un ser humano que desde el principio, porque no es ninguna sorpresa, él en sus campañas, su discurso siempre ha sido de odio, de racismo, de colonización, de imperialismo, de injerencismo, de supremacía blanca, de discriminación, de opresión. Entonces, no pueden decir, ay, es que votamos por alguien que después nos cambió la historia y nos engañó. No, no los engañó. Él siempre dio este discurso de odio en todo lo que acabo de mencionar y la gente votó por él en mayoría. Habrá gente que no, pero en mayoría sí. Y por segunda vez, ¿qué te habla y qué te traduce y qué lectura tú le das a una sociedad así? Yo pregunto, hay que ir más a la profundidad.
Porque no es, ay, pues votaron, no, es cuál es la lectura de todo esto. Pues cuando me preguntas, ¿te sorprende la reacción de este hombre ante la situación de este productor de cine? Pues no me sorprende. ¿Te sorprende la reacción de este hombre diciendo que el petróleo de Venezuela es de él, que los territorios de Venezuela son de él, que las tierras raras de Venezuela son de él, que el oro de Venezuela es de él? ¿Te sorprende cuando siempre ha sido un discurso colonizador, imperialista, completamente con dotes hegemónicos a la mala, con un tema de injerencismo, y que no es la historia de este hombre? Si revisamos la historia de todos los atropellos del país vecino en países latinoamericanos durante la historia, podemos hablar de la historia de Guatemala, podemos hablar de la historia de Perú, podemos hablar de la historia de Chile, podemos hablar de la historia de Brasil, podemos hablar de la historia de El Salvador, podemos hablar de la historia de México, por supuesto. Entonces, yo más bien preguntaría, de la única manera en la que te pudiese sorprender es si no tienes memoria histórica, o si ya eres una generación muy joven y no te están dando las herramientas académicas desde niño para no perder esa memoria histórica. Y lo grave de dejar perder esa memoria histórica es que lo que se olvida tiende a volverse a repetir. Bueno, a mí sí, te soy sincero, a mí sí me sorprende lo abierto que es para hacer todas esas cosas, ¿no? Ya no hay tratar de cuidar las formas. Lo cínico, ya no hay manera de cuidar las formas, ya es abiertamente. Algunos dirían, al menos no hay hipocresía. Algunos dirán optimísticamente, ¿no? Sí, pero hay una deshumanización tremenda. Exacto. Entonces yo creo que hay una línea muy delgada. Es como cuando hablo, no es lo mismo libertad de expresión que libertinaje de expresión. O sea, hablemos, ni quieres gente incongruente, pero tampoco quieres gente cruel en el mundo. Correcto. O sea, tiene que haber un justo medio, ¿no? Entonces, aquí no hay justo medio con él, para nada. Nada más ve el nivel de crueldad en las deportaciones, caray. O sea, olvídate de que esté con su plan de deportar, que obviamente habría que cuestionarlo en mil cosas, pero la forma en la que está separando a las familias, arrancando las redadas en el Home Depot, en el en todo lado como hace, realmente es muy cruel, es una deshumanización total y una materialización cañón, porque para él todo es dinero, todo es negocios, todo es ganancias, todo es poder, todo es ambición, todo es acaparar. Para él, qué humano, qué humanización. ¿Y cómo le encuentras la cuadratura al círculo cuando tiene el apoyo mayoritario de los evangelistas? ¿Cómo entender eso, ¿no? Una frase maravillosa. ¿Cómo le encuentras la cuadratura al círculo? No se la puedes encontrar. Sí. Porque es círculo. Eso es lo que pasa. No hay, ¿no? No hay explicación. No hay explicación. Le podría encontrar una circunferencia. Y la circunferencia es que a final de cuentas es un hombre que está delusional, como dicen. Definitivamente. O sea, a ver, ¿qué tan delusional puedes estar que primero llegas y dices, voy a convertir a Canadá en parte de Estados Unidos, luego voy a agarrar Groenlandia? Bueno, como no, ok, ahora voy contra Panamá y me voy a quedar con el canal. Bueno, ahora no, ahora me voy a meter en las elecciones de Alemania por medio de Elon, ahora me voy a meter en las de Australia por medio de Elon, ahora voy a ir a hacerles pleito a Europa y les voy a poner un montón de aranceles, pero ahora a México, pero ahora, y luego a China, o sea, verdaderamente eso se llama delusional. Es como que, se lo dije a mi dentista y lo dije en una entrevista hace días. Me decía mi dentista, oye, Eddie, verdaderamente que este hombre se siente parido por el creador. Y le dije, no, estás muy equivocado. Él no se siente parido por el creador. Él se siente que él parió al creador. Ese es mi concepto de él. Por eso es que el nivel de soberbia, de egolatría, de cinismo, de desfachatez, no tiene conexión con el creador, porque él cree en su mente enferma que prácticamente él creó al creador.
Es- sin palabras. Déjame saltar al tema. Antes del tema, vi un post que pusiste y te lo pongo aquí sobre Sí. Starbucks. Me llamó la atención. Ah, en la red de negocios. Starbucks no vende café, vende un falso estatus, vende un aspiracionismo no entendible. A ver, ¿cómo está esto de que Starbucks no vende café, sino un falso estatus? Bueno, ¿En México o a nivel en mundial? el mundo, yo creo que cada vez se discute más este tema. Realmente vende un aspiracionismo tremendo, pero no es, o sea, cuando tú eres alguien que te gusta el café, sabes apreciar el aroma, sabes apreciar la consistencia, sabes apreciar el café de origen, la pureza, la forma en que fue cultivado, etc, etc, etc. Hay toda una cultura para el tema del café, así como hay cultura para el tema de los vinos, o sea, hay cultura para muchas cosas. Entonces, este fenómeno de esta marca realmente lo que te hace es que te crea una cosa que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out. Vamos a decirlo en español también. Miedo a perdérmelo, porque genera tal marketing que te hace pensar que si tú no consumes o no agarras el termo, no agarras el osito o no traes tu vaso todos los días a la oficina o tal, es fear of missing out. Sientes que no estás perteneciendo. Entonces ellos venden una cultura de pertenecer. Es completamente un tema de aspiracionismo. Aparte de que te venden un establecimiento que te proporciona internet, que se puede volver una oficina móvil, que puede como muchas cosas, pero realmente el centro no es el café. Si tú te pones a ver y te pones a analizar, el centro no es el café. Es más, podría decirles, es más un banco, funciona más como un aparato financiero que como un tema de vender café como un establecimiento. Quiero que revises nada más cuánto dinero, porque te vas para atrás y se va la audiencia para atrás, cuánto dinero tiene esta compañía guardado en las tarjetas con las que precargas. Se van para atrás. O sea, es verdaderamente da miedo. Tiene más dinero que muchos bancos. Porque todo el mundo carga, pero no te lo estás gastando. Entonces, imagínate qué negocio redondo. Estos cuates abren tiendas, ponen infraestructura, pagan sueldos, pagan insumos, pagan esto con tu propia lana. Ni siquiera tienen que poner su lana. Y todavía si la meten en inversión, les da un montón de intereses, porque aparte pueden invertir tu lana. Imagínate el gran negocio que... Por eso les dije, esta compañía no vende café. Y por eso lo puse en la red de negocios, porque es donde la gente puede más entender. Yo creo que también tienes que saber que en cada red debes de hablar el idioma. Entonces, si lo pongo en X, no van a entender o va a salir cualquier cantidad de bots o van a desvirtuar todo. Y cuando lo pones en un lugar serio, donde se dedican a los negocios y donde sí te pueden entender, bueno, pues como tú te diste cuenta, tuvo muy buen auge el post, muchos comentarios, y también hubo gente que de pronto decía, bueno, pero es que a mí se me hace cómodo, ¿no? Bueno, pero es que yo lo uso de oficina. Pues me seguían dando la razón. Entonces te vende comodidad, te vende una oficina, tiene eso, es un aparato financiero, o sea, pero por eso la primer frase decía, no vende café. Te voy a decir que vende, ¿no? Es muy exitoso, ¿no? Es muy exitoso. Exitosísimo, nada más hay que ver que saca un termo y se hacen filas por todo el mundo, pero estás de acuerdo que es el fear of missing out. Es como, ellos ya tienen el osito, yo quiero el osito, y así me tenga que quedar a pernoctar, yo lo voy a arrebatar. O sea, es fear of missing out, se llama FOMO. Lo mismo sucede con los conciertos. ¿Sabes cuánta gente me ha dicho, oye, yo fui a ver al Conejo Malo y realmente no lo pude ni ver, ni nada, no se veía nada, veía yo una pantalla, pero no me lo quería perder porque quería poner en mis redes sociales que sí había estado ahí? Realmente las compañías, en esta era más que nunca, desde las redes, están vendiéndote más fear of missing out, y los conciertos y los esto, y pertenecer, y ir, y esto, y el otro, más que el producto, el servicio, el evento. Es psicológico, se meten a tu psique. Digo, yo soy marquetero, tú lo sabes.
y a final de cuentas lo logran, porque tú no te lo quieres perder, porque tú también quieres enseñar que estuviste ahí. Claro, cada día le roban más la personalidad a los seres humanos, porque si vivimos en una sociedad donde ya hay fear of missing out, te está tratando de decir, hoy todo mundo quiere replicar lo de los demás y nadie está dispuesto a levantar una bandera que diga, hey, esto es distinto, ¿no? ¿Cómo explicas? Starbucks acaba de anunciar, ya cerraron, de hecho ya cerraron tiendas aquí en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, pero en México y en Latinoamérica está creciendo. ¿Cómo entender este fenómeno? Norteamérica a la baja y México para abajo creciendo. Bueno, porque había que rentabilizar más la compañía. Yo no sé si tú sabías que habían tenido un CEO que les hizo un desastre y les hizo perder un montón de dinero, y de pronto se trajeron otro CEO que era el CEO de Chipotle y lo trajeron para esta compañía de café, bueno, entre paréntesis, y él a lo que se dedica es a las eficiencias. Él fue muy bueno en Chipotle. Si Chipotle es lo que es hoy, tiene mucho que ver con este CEO actualmente que es de esta compañía de café. Entonces, ¿qué hace una compañía y que está bien hecho? Sacar una media de rentabilidad. Y si de pronto te estás dando cuenta que tienes ubicaciones que se canibalizan con otras, porque acuérdate que todo tiene un riesgo cuando creces así. Si abres una en cada esquina y te están canibalizando y te das cuenta que si dejas una de las dos abiertas, vendes prácticamente lo mismo, pero con la mitad de gastos de renta, la mitad de gastos operativos, la mitad de gastos de todo, pues te vuelves más rentable, ¿no? Mejores utilidades, más evita. Entonces yo no veo mal, y esto lo digo en general, en compañías en todos lados, no se preocupen cuando ven compañías muy robustas de pronto cerrando ciertas ubicaciones, porque pueden tener una lectura de eficiencias, de eficientar, y también una lectura, cuando es retail, de que pueden estar haciendo mayor potencial en temas de e-com, porque acuérdate que muchas se volvieron omnicanal. Y bueno, pues también esta compañía de café, pues la puedes pedir por aplicación, digo, lo sabemos, ¿no? Tanto en su aplicación, como en la aplicación de Rappi, como en la aplicación de Uber, como en la aplicación de aquí y de allá. Entonces, creo que haría mal una compañía en no depurar sus ubicaciones que no cumplen con la media de rentabilidad. Los que nos dedicamos a empresa, y que esas que hemos dirigido tantas, sabemos que tiene que ser así, ¿no? Porque pues a final de cuentas todas las empresas están buscando rentabilidad. Te pongo ejemplos, ahorita más lo van a buscar. No voy a mencionar nombres de empresas, no quiero agraviar a nadie, pero este año crecieron mucho en ventas. Muchas grandes empresas de retail crecieron en ventas del país, pero ¿qué crees? Se les bajó el EBITDA y se les bajó la utilidad operativa. ¿Por qué? Porque se los están comiendo los gastos. Entonces, cuando tú también decides hacer una estrategia para aumentar las ventas en una compañía, estas que te digo, gigante, tienes que saber cuáles son las implicaciones de esa apuesta al incremento en ventas. Porque si vas a perder 2 o 3 puntos de margen y solamente vas a subir un X porcentaje mínimo de ventas, no conviene. Mejor agarra, vende lo mismo y apuéstale a mayor margen. Porque yo lo que digo es, si la penetración de acaparar el mercado va a ser sacrificando un montón de margen que no lo vas a poder recuperar en pesos o en dólares con el volumen de incremento de venta, estás perdiendo realmente el foco. Y se lo pongo sobre todo a la audiencia, a ti, como un ejemplo muy fácil. O sea, imagínate que vendo 100 pesos, ¿no? Estamos poniendo hipotético, 100 pesos. Y el margen de esos 100 pesos, así haciéndolo, es 40%, ¿no? Anual. Entonces, ganaba yo, vamos a decir, 40 pesos de los 100 pesos que vendía. Y de repente digo, vamos con una estrategia súper ambiciosa, donde ahora vamos a querer vender 150 pesos. Pero, gracias a vender 150 pesos, el margen se me cae a 20. ¿Qué te conviene más? ¿Vender 100 pesos ganando 40%, 40 pesos? ¿O vender 150 ganando 20%?
de utilidad ganando 30 pesos. Entonces tiene que haber una justa media y la gente se pierde porque a veces se pierde entre los porcentajes y los pesos o los porcentajes y los dólares. Y eso es a lo que nos dedicamos, los que nos dedicamos de este lado, ¿no? Cuando nos ponen a dirigir algo, es como de, el reto es, si agarra más mercado, pero ten mucho cuidado, porque también en las empresas que dan crédito, ¿no? Que tienen su tarjeta propia. No estoy hablando bancarias, que venden, estoy hablando tarjeta propia, que hay empresas que tienen hasta más tarjetavientes, empresas de retail, que los bancos, ¿eh? La gente no hace conciencia, pero hay muchas departamentales que en volumen de tarjetavientes tienen más que los bancos, más tarjetavientes. Si de repente tú haces una estrategia agresiva y dices, híjole, ¿qué crees? Ya no estoy pudiendo crecer, pues ahora le vamos a dar crédito a la gente y vamos a pedir menos requisitos. Y se te sube la tasa de no pago, eso te va a costar puntos de utilidad, ¿eh? Entonces, digo, ya estamos hablando de negocios, pero es muy interesante todo cómo funciona. Entonces yo participo mucho en la red de negocios porque pues eso me he dedicado también pues gran parte de mi vida, ¿no? Podría ser para entender que está creciendo Starbucks en México, también que está creciendo el poder adquisitivo per cápita del mexicano. Por supuesto, y también hay que reconocer, y por la gran operación de Alsea, porque te lo digo, la forma en la que opera Starbucks en México es un ejemplo para el mundo. Y tan es así que Alsea ya penetró con muchas de sus franquicias de otras marcas en toda Latinoamérica, y no sé si sabías, pero ya es dueño de varias partes de Europa también. Les soltaron las franquicias europeas. O sea, Alsea no tiene ni idea lo que controla. A quien le interese, métase a ver todas las marcas y franquicias que controla Alsea y en qué países. Porque les va a dar orgullo como mexicanos, porque es una controladora mexicana que empezó de cero. Empezó con Domino's hace años. Los Torrado, y lo que han hecho es verdaderamente outstanding, o sea, muy sobresaliente. Y claro que vale la pena ponerlo sobre la mesa para que se den cuenta el potencial de México, porque como unos empresarios mexicanos logran obtener toda esta cantidad de franquicias, pero no solo son tan chuchos los cuereros que operan tan bien en México y su negocio va tan bien, que ahora les sueltan por todos lados del mundo las franquicias que otros no supieron operar. Verdaderamente sorprendente. O sea, estos cuates se quedaron con Vips, con El Portón, tienen Domino's, tienen Chili's, tienen ¿qué más tienen? Bueno, ahorita van a traer Raising Cane's, bueno, Starbucks, por supuesto. Ya dije Domino's, no, es que tienen muchísimas franquicias, muchísimas. Y creo que establecimientos, pues creo que son en el mundo, en total entre México y el mundo, creo que son más de 4,000. Imagínate operar eso a nivel industria alimentaria, que es tan complicado. Yo no sé, para los que han manejado negocios de alimentos, puta, o sea, está cañón, ¿eh? No está fácil, ¿eh? Entonces sí hay que reconocerlo, y así como de pronto decimos las cosas no tan buenas, pues también hay que reconocer a las empresas mexicanas que hacen algo tan sobresaliente, que hasta la prueba es que lo manejan mal franquiciatarios hasta de Europa y terminan mejor dándoselas al mexicano, y el mexicano las maneja desde aquí en Europa y en Latinoamérica. Eso es Alsea. No, es un poco también contestando la pregunta de que por qué Starbucks en México tiene tan buen, vamos a decir, manejo y operación, y también el poder adquisitivo ha crecido en México. Entonces, crece el poder adquisitivo, y yo creo que todo el mundo me va a dar la razón. Automáticamente es directamente proporcional a que crezca la aspiración, ¿sí o no? Correcto. Pues entre más ganas o más te alcanza, más puedes accesar a establecimientos o marcas que antes no podías. Y le sumamos el aspiracionismo. Claro, pero es que eso es el aspiración, o sea, y no es tan mala connotación más que cuando es para querer o sobajar a alguien, o lo del FOMO que hablábamos, para pertenecer, pero no tiene nada de malo decir, oye, yo antes no podía llevar a mis hijos, estoy poniendo un ejemplo hipotético, antes no podía llevar un fin de semana a mis hijos a McDonald's porque pues no me alcanzaba, ¿no? Y hoy, pues a lo mejor una vez cada 15 días los llevo y están ahí en los jueguitos, y me quedo con mi esposa, vamos en familia y tal. Ya podríamos hablar del tema de que la comida no sana y sana, ¿no? Pero eso ya es otro tema. A lo que voy es
el concepto de decir, entre mayor poder adquisitivo hay en un país, hay más economía de escala, hay más circulante o mayor circulante, y por ende también hay mayor aspiración a acceder a establecimientos, servicios y marcas que antes no podías.